El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. La próxima semana comenzará la negociación para definir el salario mínimo para el 2017. La puja en la que participan las centrales obreras, las instituciones financieras, los empresarios y el gobierno se centra en el incremento que este año fue de 7%. Desde ya las centrales obreras piden un 14%, es decir que pase de 689.455 pesos a 785.978 pesos. En el Ministerio del Trabajo se espera que durante el próximo mes hayan 6 reuniones de subcomisión de productividad y posiblemente 8 de la negociación, que podrían ser más o menos según la dificultad en avances y acuerdos y podrían ir hasta el 30 de diciembre. Desde 1996, año en el que se implementó el modelo de concertación a través de una mesa tripartita, tan solo 5 veces se ha logrado un acuerdo entre las partes. Hola, bienvenidos a Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. Este es el programa institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital. Hoy vamos a hablar de un tema que esta semana empieza en plena discusión y tiene que ver con el salario mínimo. 2 expertos nos acompañan para que comprendamos más sobre el salario mínimo, la posición que tienen los gremios empresariales, la posición que tienen los trabajadores, por supuesto, y las centrales de trabajadores. Así que queremos empezar por saludar al doctor Manuel Telles, presidente de la CUT, Subdirectiva Bogotá. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos los escuchas del programa Vive el Agua, de Sintraems, nuestra organización sindical. Sí, señor, muchas gracias por sacar tiempo para compartir con nosotros. Y también queremos saludar a un experto para que nos ayude y nos ilustre mucho. Es el profesor asociado de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas, César Giraldo. Profesor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que ellos nos acompañan porque vamos a conocer más todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, los factores que lo involucran, por qué se da este aumento del salario mínimo para los colombianos. Profesor, ilústrenos, por favor. En Colombia, de acuerdo con la Constitución y con la ley, cada año se debe reunir los gremios de la producción, los gremios en general del capital, los trabajadores y los pensionados para llegar a un acuerdo del aumento del salario mínimo y el gobierno media. Si no hay acuerdo, el gobierno expide un decreto para el aumento del salario mínimo. Y el aumento del salario mínimo, según las normas, debe contemplar la inflación, la contribución de la productividad de los trabajadores y la participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto. Esos son los criterios para definir el salario mínimo. Cuando hablamos de que ya se van a empezar las conversaciones, eso quiere decir que es a partir del 5 de diciembre, donde estarán todos estos personajes interactuando. ¿Podemos de pronto decir que va a haber una concertación, señor Telles? En las condiciones del manejo de las relaciones laborales en el país, por la política que ha venido implementando el gobierno nacional, tenemos la decisión de buscar acuerdos, pero en las condiciones que se vienen dando la política lo vemos supremamente difícil por la posición del ministro de Hacienda y de la política del gobierno nacional. ¿Influye la reforma tributaria que también ha dado mucho de qué hablar por estos días? Esa pregunta sí espero la respuesta de los dos. Profesor, empecemos. Bueno, la reforma tributaria sí influye en la medida en que, por ejemplo, se aumente el IVA de 3 puntos, de 16 a 19%, sí. Eso tiene un efecto sobre los precios para el año 2017, en la medida en que el piso sobre el cual se empiezan a hacer las retenciones a la fuente sobre salarios también afecta el salario de las personas de menores ingresos, en la medida en que se cobre el monotributo, que es un impuesto a los pequeños negocios, pues eso también va a encarecer el costo de la vida porque eso se le va a traer a los precios a los cuales esos pequeños negocios le venden los productos a la población. En la medida en que se le ponga el impuesto a las gaseosas, pues eso también va a afectar
el consumo de muchos sectores de la población. Entonces, eso sí afecta la capacidad adquisitiva del pueblo colombiano. Su posición, señor Telles. Impacta negativamente, porque lo que conocemos de la reforma tributaria afecta la canasta familiar, la canasta de transporte, la canasta educativa, en fin, tiene un impacto sobre todos los ingresos de los trabajadores, máxime que el señor ministro acaba de manifestar que uno de los factores que se requieren en esta reforma es achacarle la situación al paro de los camioneros, que es lo más perverso que puede haber, en razón a que la afectación no fue por parte del transporte de los camioneros, sino más bien por la imposición de tasas que van en contravía de la productividad en el sector transporte. Creo que el ministro se está equivocando y el gobierno nacional se está equivocando supremamente con la concepción de intentar vender una reforma tributaria que atenta contra los intereses no solamente de los trabajadores, sino de todos los colombianos. El proceso de paz, como se están llevando todos los acuerdos de paz, ¿va a incidir de pronto positivamente en que se concerte más fácilmente el salario mínimo? Pues yo pensaría que sí, porque digamos uno de los problemas que ha habido en Colombia es que todas las discusiones de los temas sociales y económicos han estado siempre en un segundo plano, porque siempre ha estado en un primer plano, y con razón, el problema de la guerra interna. Una vez, digamos, resolvamos ese tema, pues entramos a discutir los verdaderos asuntos, como por ejemplo el salario mínimo, y eso haría que la opinión pública y los medios de comunicación y la población estuviera más pendiente de esa discusión. Antes de entrar a las cifras, hablemos, ¿el salario mínimo solo involucra a los asalariados o también allí los independientes tienen que estar pendientes? Señor Telles. En razón, deben de estar pendientes, sí, porque aquí se viene desarrollando una política que va en contravía de la equidad en los ingresos. El gobierno nacional, y lo demuestran las cifras del DANE, viene involucrando como formales a todas aquellas personas que se afilan al sistema de seguridad social y a las cajas de compensación, cuando en la realidad y en la práctica no son trabajadores que devengan el salario mínimo, sino que los han ido induciendo a que se afilen al sistema para poder aumentar las cifras aparentes que brinda el DANE sobre empleabilidad, sobre formalización, y ahí tenemos grandes prevenciones sobre el universo de los trabajadores que impactan con el salario mínimo. Pero aprendiendo también de la mano de ustedes, cuando ya se tiene la base de liquidación del salario mínimo, ¿eso los afecta también a los trabajadores independientes a la hora de cotizar? Lo que pasa es que, digamos, que hay independientes que son lo que se llama economía informal, que no cotizan, pero de todas maneras el salario mínimo pues va poniendo un piso en los ingresos y eso va jalando los ingresos de los sectores independientes. Pero por otro lado están los trabajadores por cuenta propia, o más bien que por cuenta propia, por prestación de servicios, que tienen que hacer una cotización sobre todo su salario, o sea, no hay cotización patronal, sino que la cotización la asumen en pensión, en salud. De hecho, incluso la cotización a salud se eliminó con la reforma tributaria del 2012, pero a los independientes se les mantiene sobre el 100% del salario. Entonces, eso es una carga muy gravosa sobre estos trabajadores que no tienen estabilidad, que no tienen derechos y que además les toca cotizar muy alto. Los empresarios, vamos a las cifras, van por el 7%. ANIF dice que sobre el 6.3% debe ser el incremento. Las centrales unitarias van por los dos dígitos, sobre el 14%. ¿Cómo vamos a manejar todas esas cifras, por favor? Yo diría que, por ejemplo, el año pasado el aumento del salario mínimo fue del 7%. 7%. Por decreto, además. Por decreto, pero la inflación para los ingresos bajos fue 7.44%. Entonces ya hubo una pérdida del 44%. Por otro lado, la contribución a la productividad que hicieron los trabajadores el año pasado fue del orden del 1.8%. Entonces, ya de hecho, punto 4 y 1.8 fueron dos puntos de salario que se le birlaron a los trabajadores. Este año
digamos, la inflación a octubre es del 6.5%, pero la inflación de alimentos es del orden del 8.5%. En los ingresos bajos los alimentos pesan más, o sea que más o menos la inflación para los ingresos bajos va por el orden del 8.5%. Si a eso hay que sumarle la cuestión de la productividad de los trabajadores, aparte de que hay un rezago como de 8 puntos de la no tener en cuenta la productividad como se debe calcular, entonces yo diría que el aumento ni siquiera el 14% sería suficiente para recuperar y teniendo en cuenta que los trabajadores han perdido también participación en la distribución del Producto Interno Bruto, o sea, que tendría que ser mucho más. Yo diría que la cifra que están en los empresarios es muy baja y es muy injusta. Señor Telles, hablemos de los trabajadores, los asalariados de los estratos bajos. ¿Podrán ellos, con esas cifras que está manejando ANIF y también los empresarios, suplir su canasta familiar? No, ni más faltaba. Aquí se presenta una situación de tipo social. Los empresarios, cuando presentan la cifra de cálculo para el aumento del salario mínimo, no tienen en cuenta el impacto cuando todo 1 de enero aumentan absolutamente todos los servicios. La canasta familiar sube estrepitosamente. Todas las canastas que componen el ámbito social, la educativa, la de transporte, la de bienestar, se disparan. Y se disparan en la concepción del aumento salarial, lo cual es irreal. Aquí no hay aumento de salario, hay una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en menor medida, que son las cifras que muestra el profesor Giraldo, en el sentido de que el 8%, por ejemplo, de impacto sobre el salario mínimo no corresponden a los 2 puntos de productividad, pero que tampoco corresponden al aumento, sino a la recuperación del poder adquisitivo. Ese fenómeno es el que impacta negativamente sobre toda la acción de los ingresos de los trabajadores, con un elemento supremamente que debemos de analizar con un poquito de detenimiento, y es en el sentido de que la canasta familiar, sus componentes están estratificados. Y hoy, con la propuesta de reforma tributaria, los que más van a afectar es a los de escasos recursos, el estrato 1, 2, máximo 3, mientras que de ahí hacia arriba el 4, 5 y 6 le empiezan a generar una serie de exenciones, especialmente al 5 y al 6, exenciones por la participación y su componente. Entonces va en detrimento de los mismos asalariados, de los inferiores capacidades de ingreso. Así es. Otro punto para tener en cuenta, sin duda, es el auxilio de transporte, que en ciudades capitales, Bogotá, Medellín y otras, donde el sistema de pronto masivo de transporte tienen los usuarios que tomar varios transportes para llegar a su sitio de trabajo, pues lo que está actualmente no les alcanza. Propuesta para eso hay, se puede estudiar, algo se puede implementar, porque, bueno, varias de esas posiciones también las vamos a ver con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la vamos a tener más adelante, pero ¿cuál podría ser una propuesta? ¿Cuál puede ser la salida? No, definitivamente la situación del transporte es lo que hemos venido exponiendo los diferentes escenarios, especialmente cuando estamos hablando del salario mínimo, de que no se compadece, que 77.000 pesos, 77.700 pesos que están ganando hoy, o que se están accediendo al subsidio de transporte, no alcanzan ni siquiera para 10 días. Acaban de subir la Transmilenio. Nos están anunciando la implementación de peajes y todo va subiendo, va afectando, el ingreso de los trabajadores. Luego, el tema del transporte tenemos que mirarlo con un poquito de detenimiento por el impacto que está dando la promoción de nuevos sistemas de transporte. Con esos sistemas, lógicamente, se va a afectar más el ingreso, porque se le va a recargar el desplazamiento. Ya no estamos hablando de un solo transporte, estamos hablando de 2 y 3 transportes en ida y 2 o 3 transportes de regreso. Entonces, va casi que por lo menos el 30% del salario mínimo se gasta en transporte en una semana, y eso no puede ser. Profesor, ilústrenos, ¿eso puede ser un capítulo aparte? ¿Puede enredar la negociación, la concertación? No, digamos, en la negociación del salario mínimo, pues se define el valor del salario mínimo y el aumento de ese valor del salario mínimo, y el tema de subsidio de transporte queda como un asunto, digamos, ligado a eso, o sea, al grueso de la negociación.
Yo lo que quisiera destacar justamente es que el país debe estar muy atento a esta discusión porque no es el problema del monto de una cifra, es un derecho, que es el derecho al trabajo y el derecho a tener un ingreso digno en torno al trabajo, que está afectando a mucha población y que de todas maneras el hecho de que públicamente e institucionalmente se tenga que definir anualmente el salario mínimo, pues es una ganancia, es un avance, pero hay que estar pendientes del tema. Desde la subdirectiva Bogotá, ¿cuál es el llamado para todos los asalariados, para los trabajadores independientes, para todos, para apoyar el trabajo que ustedes van a hacer en esas mesas de concertación? Indiscutiblemente la movilización. Indiscutiblemente la movilización. Nosotros de años anteriores venimos proponiéndole desde las centrales de que la discusión del salario mínimo no sea en diciembre, que sea en julio, para que en el transcurso de estos 6 meses podamos analizar con cifras concretas cómo ha sido el desarrollo de la economía. Acaba el Banco de la República manifestar de que baja el punto de crecimiento, está sobre el 2.8. ¿Y eso qué significa? De que la economía hoy está en decrecimiento y ese decrecimiento va a afectar los ingresos y la calidad de vida de todos los colombianos. Desde la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca sí estamos llamando a la movilización, porque tiene que tener un impacto y el ministro de Hacienda y el gobierno nacional debe entender la importancia de la afectación de la perversa reforma tributaria que nos está proponiendo, porque va en contravía del derecho al trabajo, como le decía el profesor Giraldo, del derecho a la movilidad, del derecho al bienestar, del derecho a una vida digna, y esos elementos solamente los entiende el gobierno a través de la movilización. Ahí vamos a jugar un papel importante. Vamos a hacer una pausa muy breve, venimos para el cierre con ellos de este capítulo tan importante como es el salario mínimo. Hablaremos de qué puede ocurrir si no se llega a una concertación. Quédese con nosotros, esto es Vive el Agua. Gracias por continuar con nosotros, esto es Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. Hoy un tema álgido, salario mínimo, el incremento para los colombianos para la vigencia del 2017. Profesor Giraldo, hemos estado revisando varias cifras, las correspondientes al salario mínimo de los colombianos versus otros países de Latinoamérica. Le voy a compartir algunas cifras teniendo como base que vamos a manejarlas en dólares y que el promedio es de $262 mensuales. Colombia está sobre los 215. Le voy a dar otra cifra. Perú, $255. Bolivia, 238 el promedio. Paraguay, 320. Ecuador, 366. Y así siguen las cifras. Su lectura. Pues eso está mostrando que el salario mínimo en Colombia es muy bajo con respecto al estándar de América Latina. Y además, incluso países que tienen lo que se conoce un PIB per cápita menor, o sea, un ingreso por habitante menor, tienen un salario mínimo mayor. De hecho, el salario mínimo en Colombia con respecto al PIB per cápita, que es el PIB por cada, dividido por todos los colombianos, el PIB por cada colombiano, es de los más bajos de América Latina. Y eso no se compadece con un país como Colombia, que además es un país que tiene un grado de informalidad del trabajo muy alto, más alto que el promedio de América Latina y que el promedio de países que tienen un PIB per cápita similar al de Colombia. Entonces, en Colombia hay un deterioro del salario y un deterioro de las condiciones del trabajo muy marcado. Es un país donde las condiciones del trabajo son muy deterioradas. Y continuando con estas cifras alarmantes, les tenemos datos de cuánto gana un congresista en nuestro país, cuánto en países de Latinoamérica, y eso, el equivalente con el salario mínimo. Veamos esa nota que es muy breve y volvemos con nuestros invitados. Colombia tiene un salario mínimo similar al de Bolivia y Perú. Sin embargo, a diferencia de ellos, tuvo la inflación más alta de los 3 países al término del 2015. Así lo evidencian las cifras del IPS de cada país y las del salario mínimo en América Latina. Mientras en 2015 Bolivia y Perú cerraron con una inflación de 3 y 4,2% respectivamente, Colombia finalizó el año 2015 con un IPS cercano al 6,8%, es decir que los precios de la canasta básica en el país aumentaron más que los de estos 2 países, pero sus salarios están en la misma línea.
Los 6.060 pesos que ganan de salario mínimo los argentinos equivalen a $451, lo que le convierte en el país mejor ubicado en este aspecto. Sin embargo, su inflación se desbordó y el año pasado fue de 25,4%, una cifra que preocupa al nuevo gobierno y a los argentinos en general. Quien sí mantiene estable su salario mínimo con el IPS es Ecuador. Su inflación se ubicó en el 3,4% y su sueldo básico es de $427. Frente al resto de países del continente, Colombia tiene el cuarto salario mínimo más bajo después de Venezuela, Brasil y Perú. Por su parte, en la lista de inflación ocupa el quinto lugar después de Venezuela, quien tiene un 106%, Argentina 25,4%, Brasil 10,7% y Uruguay 9,4%. Adicionalmente, y de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 20% más rico de la población colombiana gana 20 veces más que el 20% más pobre, una referencia a la que solo nos supera Honduras y que sitúa a nuestro país cerca de Brasil, pero muy por detrás de países como Ecuador, Perú o México. Estas cifras más que alarmantes son preocupantes, profesor, su lectura. No, pues digamos Colombia es un país que es lo que más desigual es del mundo y la diferencia entre el salario mínimo y el salario de un representante del Congreso es pues obviamente 40.5 cuando en Japón es 5, en Suecia es 3 veces y bueno, y en América Latina es 30, 20 y pico de veces. Entonces obviamente lo único que hace reproducir el sistema político es la desigualdad que la sociedad colombiana refleja y eso está reflejado en esas cifras. Bueno, este es un llamado también entonces para que tomen en cuenta esa cifra de 2 dígitos que va a estar allí en la mesa de concertación, ¿no, señor Telles? Así es. Este tema del ingreso de los parlamentarios, que tiene reflejo en parte de la estructura administrativa de este país y judicial de este país, demuestra ni más ni menos la inequidad que hay entre la clase política y sus gobernados. 40.5 salarios mínimos. Y hoy los empleadores ya anunciaron 7% de aumento. Luego es abismal la gran diferencia de ingresos. Un grupo reducido, a través de la reforma tributaria, nos quieren ampliar la base de tributación para entregar el 40.5 de salarios mensuales a cada parlamentario, mientras que la inequidad sigue avanzando y sigue creciendo. Es lo más inequitativo que hay de esta propuesta de aumento de salario mínimo por las condiciones que explicaba anteriormente al inicio del programa. Creemos nosotros de que si no hay una reflexión nacional frente a establecer una política para ir cerrando la brecha, no hay nada que hacerle. De ahí la importancia del proceso de paz, para retomar unos minutos. De ahí la importancia del proceso de paz. Nosotros estamos comprometidos como central sindical a entregarnos completamente a la discusión de cómo empezamos a construir la paz a partir de los acuerdos que se acaban de firmar y que van a ser rectificados vía parlamento, que ha sido la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Ahí debemos de jugar un papel importante con un elemento: cómo reconocemos la formalización del empleo en lo rural, que allí solamente en contadas ocasiones de la historia lo hemos tenido en cuenta. Hoy debemos de retomar el tema del empleo en la parte rural de los colombianos. Bien, y para finalizar, si no se llega a una concertación, vamos nuevamente por decreto, fechas de vencimiento. No, o sea, digamos, como ha pasado la mayoría de las veces, pocas veces ha habido una concertación. Si no hay una concertación, el gobierno va a expedir el salario mínimo por decreto, y eso pues lo único que demostraría es que se sigue haciendo un acto unilateral, desigual. De todas maneras, yo pienso que, yo estoy de acuerdo contigo de que con los acuerdos de paz, digamos, todos esos factores de desigualdad que la sociedad colombiana tiene, no solamente en la tierra, sino también en los salarios, en la distribución de la riqueza, en la formalización del trabajo, todo eso hay que construir una sociedad más democrática, y la democracia no solamente la participación política, sino también y además
una menor desigualdad económica, y en Colombia la desigualdad económica es odiosa. Muy bien, pues agradecerles a nuestros invitados que nos han ilustrado. Profesor César Giraldo, muchísimas gracias. Gracias. Señor Manuel Telles, gracias por acompañarnos. A ustedes por la participación, muy gentil. Gracias por continuar con nosotros. Aquí queremos compartir con ustedes una denuncia preocupante que nos llega de una de las subdirectivas de Cali. Hay huelga de hambre con esta subdirectiva. Veamos qué nos cuenta. Desde el día 10 de octubre, la empresa UNEPM Telecomunicaciones obligó a los trabajadores a subirse a un bus de manera omnímoda, arbitraria y con vías de hecho, y los llevó a un hotel muy importante de la ciudad de Cali. Allí les indicó que tenían un nuevo patrono y con una carta anónima que no sabemos quién firmó, les ordenó que debían de subordinarse a ese nuevo patrono. Debido a estas vías de hecho, los trabajadores no se quisieron subordinar sin conocer quién era su nuevo patrono. Y a raíz de esto, la empresa los persiguió, acorraló, y fue tanto la persecución que les realizó que les quitó la capacidad de poder trabajar e inclusive los computadores y las herramientas con las que realizaban sus labores. Es así como al saber que iban a perder los puestos de trabajo, estos trabajadores optaron por realizar una huelga de hambre que ya hoy completa 21 días en la ciudad de Cali. Esa nueva empresa que nos quieren presentar como el nuevo patrono es simplemente una sustitución patronal ficticia. Recordemos que la sustitución patronal es legal en Colombia, pero en la forma en que la está realizando UNE simplemente es para despojar los puestos de trabajo. Es decir, se está librando de la carga laboral, está trasladando miembros del sindicato, junta directiva, inclusive personas muy enfermas, las trasladan para allá y se liberan de la carga laboral. Es más, creemos que con 2 o 3 sustituciones patronales más, la empresa quedaría sin trabajadores a cargo de la empresa UNE, es decir, quedaría convertida en una empresa papelillo como siempre lo ha querido Milico, para poder hacer con ella lo que desee. El día lunes tenemos una reunión con la viceministra, quien nos citó de carácter urgente, ya que de acuerdo a lo que nos indicaba, la ministra de Trabajo está muy pendiente de que levantemos la huelga de hambre porque no quiere que vayan a presentarse hechos catastróficos en la ciudad de Cali. Y vamos a ver cómo nos va con esa reunión el día lunes y estaremos pues dando adelanto de lo que presente ese informe de la viceministra. Lo mejor que podría suceder en esa reunión es que la viceministra dijera que esa sustitución patronal queda detenida hasta tanto no se realizan las investigaciones pertinentes de ese acto ilícito que está realizando UNEPM Telecomunicaciones. Y lo más grave es que dijera que no va a pasar nada, porque quiere decir de que estaríamos poniendo en riesgo a todos los trabajadores que se encuentran en huelga de hambre y que estamos dispuestos a darlo todo, inclusive nuestras propias vidas, por tratar de salvar el sustento de esas familias que se encuentran hoy en riesgo de poderles llevar un bocado de comida a las familias. Esta sección sabemos que a ustedes les encantan porque involucra todo lo que estas grandes personas están haciendo. Gente que se destaca, otra bella historia. Nosotros, uno de los logros importantes, primero, hace ya varios años, fue un proyecto que se llamó Tubo Roto. Tubo Roto, la primera vez que nos medimos, desde que se hacía una llamada a la empresa por un daño hasta que se reparaba el daño, no nos medíamos antes. Cuando nos medimos, pues casi nos vamos de para atrás más de 96 horas. Entonces eso nos dejó consternados, pero eso nos dio un aliciente porque era una oportunidad de mejora importante. Finalmente se llevó eso hasta las 12 horas con acciones exclusivas de gestión, o sea, sin inversión de ningún tipo. Gestión y compromiso de la gente, ese creo que es un logro muy importante. Después nos certificamos nosotros como área cuando éramos operación y control. La primera área que se certificó en la empresa en calidad fue la dirección de abastecimiento, después seguimos nosotros. 0 observaciones, un trabajo bien interesante, bien bonito y que, digamos, motivó la posibilidad de que todo el grupo de trabajo se uniera en torno a esa causa. Después desarrollamos un proyecto que se llamó sectorización, que era subdividir la ciudad en pequeños acueductos, 37 en total, que es como, se volvió una herramienta de gestión corporativa para discretizar los problemas. En esa época arrancamos con los problemas de pérdidas, pero digamos, se volvió una herramienta de gestión corporativa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Entonces yo me dediqué a la tarea de escribir un libro. En este tema también es interesante que la práctica, digamos, la academia no enseña estas cosas que hacemos, o no las enseñaban en esa época, hoy en día ya empezaron a enseñar algo de esto. Entonces no había ningún documento académico escrito sobre el tema. Entonces en el año 2000
creo que fue, sí, 2003, se armó un libro que se llamó La sectorización hidráulica como estrategia de control de pérdidas en sistemas de acueducto. La primera edición tuvo 2 ejemplares, ¿sí? Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene un premio nacional de ingeniería en la categoría académica que se llama el premio Deodoro Sánchez, que premia a la mejor publicación de ingeniería en aspectos técnicos, económicos o históricos. Y lo mandamos, pues, digamos, con el ánimo de concursar sin ninguna pretensión al respecto. Entonces, yo era como medio conocido de una señora Elisa, una señora de que ha sido la secretaria perenne de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y me llamó y me dijo: Mauricio, regálame un número de fax que voy a mandarle una cartita. Carmen Alicia, me tienes buenas noticias. Y me dijo: no, espere, aquí no había fax, pues había en la gerencia. Y ya, pues, y yo dije: no, pues chévere. Yo había escuchado que habían dado el premio principal y antes de pronto una mención de honor. Entonces, la verdad fue que fue el premio principal. El jurado que recibió el libro se enamoró del tema y lo defendió. Entonces, ese fue, digamos, un primer reconocimiento. Pero digamos, yo creo que la mayor satisfacción de todo esto es, primero, que uno se levante y que la ciudad tenga un servicio adecuado, que la gente que trabaja con uno tenga una intencionalidad cierta del trabajo, que se maneje bajo principios, bajo valores, que sepan que la calidad de su trabajo hace que esa vigencia laboral no sea de corto o mediano plazo, sino sea una vigencia laboral, digamos, de largo plazo. Y pues también que tenemos la conciencia de que el agua es prestada y simplemente la tenemos que cuidar, así como dicen los zulúes en el África: con la tierra el agua es prestada y la tenemos que cuidar para que las generaciones futuras también la puedan disfrutar. Ser gente buena tapa es muy fácil. Aquí les vamos a enseñar cómo usted puede descargar esta aplicación, tenerla en su celular y ser un muy buen ciudadano, un gente buena tapa. Pero además, todo lo que ha ocurrido con nuestros directivos de Sintraems de Subdirectiva Bogotá. La empresa durante varios años ha venido con un programa intensivo de cambio de tapas, porque desafortunadamente durante muchos años, y muchos de ustedes lo saben, nos hemos visto sometidos al robo de elementos que hacen parte de la estructura de alcantarillado de la ciudad. Tapas para pozos de alcantarillado, rejillas en sumidero, y desafortunadamente, si estas estructuras no tienen estas tapas, pues los peatones y los vehículos corren el riesgo de caer en estos huecos, que son trampas mortales. De ahí que la empresa de acueducto, consciente de esta situación y muy preocupada por garantizarle a la ciudadanía un buen servicio, desarrolló un aplicativo que a través de Android se puede bajar y que se llama Buena Tapa. Con ese aplicativo lo que la gente puede hacer es bajarlo y en cualquier sitio donde ella se encuentre, activa el aplicativo en la dirección donde está. Si quieres, ahora con el mayor gusto hacemos una breve explicación. Fundamentalmente lo que el aplicativo hace es decirnos específicamente en qué sitio de la ciudad está el faltante, se indica la dirección, este faltante llega a una central nuestra y nosotros en un plazo máximo de 6 horas cambiamos la tapa o la colocamos si hay un faltante. Es importante también decirle a la comunidad que está también la línea 116, si en un momento dado no tienen el aplicativo Android, a través de la línea 116 nos pueden informar la dirección donde se encuentra el faltante y nosotros con el mayor gusto procederemos a colocar la tapa. Nuestra organización sindical acompañará a través de la CUT Nacional las discusiones que se adelantarán desde la próxima semana para lograr una concertación del salario mínimo para el 2017. Así lo confirmó el presidente de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, Martín Quijano. La convención colectiva de los trabajadores de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá establece de manera muy clara que el incremento salarial
tiene una dependencia grande de lo que sea el resultado del incremento del salario mínimo, porque para el año 2017 está establecido que se escogerá el más alto entre lo que sea el resultado del porcentaje del IPC o el incremento del salario mínimo legal más un punto. Además afirma que el incremento debería ser justo y por encima de lo que se podría decretar. Los planteamientos que hacen los trabajadores y no solo Sintraendes es que un incremento lo meramente justo es ese 12%. Pero ya sabemos que el gobierno nacional desde el año de 1996, cuando se estableció y se instauró el nuevo modelo de concertación de política salarial, en la comisión tripartita donde aparece el gobierno nacional, donde están los empresarios y los representantes de los trabajadores, en los últimos 20 años solo 5 veces ha podido ser concertado el salario mínimo legal para los trabajadores colombianos, que son cerca del 65% en este país. ¿Qué significa esto? Pues que lo más seguro es que el gobierno nacional va a volver a imponernos el incremento salarial para los trabajadores en el país, y creemos que no podría estar por encima de más o menos un 7%, que fue lo que hizo el año pasado y que está dentro de lo que han manejado en ese no poco creyente índice de precio al consumidor. La mayor parte de la negociación se centrará por supuesto en el impacto de la inflación, factor determinante en las negociaciones del mínimo. Finalizamos Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. El próximo sábado, más temas de interés para todos ustedes. Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por su compañía. Feliz noche.